Shalom amigos, shalom. Esta es una alerta mundial. El ataque por sorpresa de Hamas este pasado 7 de octubre del 2023, año secular, contra Israel, ha despertado una ola de antisemitismo en el mundo que no podría ser catalogado sino de pandemia. Una pandemia ideológica. Mis amigos, a no dudarlo, una vieja pandemia mortal ha surgido, ha resurgido entre nosotros. ¿Qué es lo que realmente está detrás del conflicto Hamas-Israel? ¿Qué es realmente lo que está detrás? Lo que está detrás es una verdad que muchos no quieren que tú sepas. Y lo que está detrás es una vieja pandemia ideológica que ha resurgido con mucha fuerza ahora mismo, que se está propagando por todo el mundo civilizado. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál será la solución final? De esto voy a tratar hoy en esta conferencia. No dudes en llamar a tus amigos, a tus conocidos. Asegúrate que todos escuchen esta alerta mundial. Alerta mundial. Vamos a ir por parte. ¿Qué es una pandemia? Se ha definido el término pandemia como una enfermedad infecciosa que se propaga a nivel global y que afecta directamente a un número de personas en múltiples regiones geográficas del mundo. La característica distintiva de una pandemia es eso, su capacidad de propagación generalizada a nivel internacional, su impacto en la salud de los seres humanos. Para que una pandemia sea pandemia, la enfermedad tiene que extenderse más allá de las fronteras del país donde se origina, a diferentes regiones y afectar múltiples países y continentes. Cuando esto sucede, el impacto en la salud pública es inmenso y el resultado siempre es la muerte de muchos, la inseguridad, el miedo y, en algunos casos, el pánico colectivo. Para controlar una pandemia se requiere una respuesta global por la participación de gobiernos, organizaciones de salud pública y toda la comunidad internacional. Sin una respuesta global, la propagación de la enfermedad será difícil, por no decir imposible, de detener. Piensa en el COVID-19, que es lo más fresco que tenemos en nuestra memoria colectiva. Comenzó a propagarse a nivel mundial a finales del 2019 y continúa siendo, hasta el día de hoy, 5 años después, una seria preocupación importante en muchos lugares. En esta alerta mundial, quiero hablarte de una pandemia. De una pandemia diferente a las conocidas por la mayoría de las personas. Una pandemia que afecta a todo el mundo y que no es nada nuevo, por cierto. Lleva siglos golpeando naciones, instituciones, familias y personas de todos los rangos. Como no es una pandemia biológica, nadie la declara una pandemia. Y no lo han hecho porque es precisamente
otro tipo de pandemia. Es una pandemia ideológica. Cuando hablo de pandemia ideológica, me refiero a una enfermedad contagiosa de pronóstico terminal que viene dada en forma de una ideología o conjunto de creencias que se ha propagado de manera global y está afectando letalmente a la humanidad. Es esta pandemia la que ha hecho a nuestras sociedades más inseguras, más divididas, más vulnerables, todo al mismo tiempo. Por eso le llamamos pandemia ideológica. Piensa en eso. Es una alerta mundial. Estamos hablando de una pandemia ideológica. Y ya sabemos que es una pandemia. Sin embargo, cuando hablamos de ideológica, de una pandemia ideológica, ¿de qué estamos hablando? Ideología viene de dos términos griegos. Idea, relacionado con el pensamiento, relacionado con la forma, como vemos algo, la apariencia que toman las cosas a simple vista, y logia, que significa la parte del estudio de esa apariencia, de la ciencia que estudia esas ideas. Así, ideología es la ciencia del estudio de ciertas ideas. Por lo tanto, una ideología puede ser definida como conjunto de ideas en forma de creencias específicas que definen la razón de ser de una persona o institución. En otras palabras, una ideología propone una visión del mundo de cómo deben ser hechas las cosas y hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos, nuestros recursos y nuestras influencias. Una ideología es como un mapa de acción que guía a una persona o una institución a tomar ciertas decisiones y ciertas acciones. Dependiendo de cómo sea la ideología de una persona, podemos anticipar cómo se piensa y cómo se comportaría esa persona o grupo de personas en una sociedad. Dependiendo de cuál sea la ideología de una persona o de una institución, así será la manera como esa persona o ese movimiento va a interpretar la historia, cómo va a interpretar el pasado, el presente, y cómo va a definir la manera en que debe construirse el futuro. Si usted elige a un candidato a la presidencia de su país, cuya ideología es, digamos, el liberalismo, usted puede anticipar qué tipo de gobierno tendrá su país una vez ese candidato haya ganado las elecciones y haya ocupado la silla de gobierno. Si un pueblo elige, por ejemplo, a un comunista al poder, usted puede anticipar qué tipo de gobierno se va a procurar imponer por su candidato una vez ocupe la posición de autoridad en tu país. Nunca pierdas de vista esto. Detrás de una ideología siempre habrá un conglomerado de creencias, un conglomerado de fundamentos que definen su identidad, su carácter y sus objetivos. Solo Dios, solo Hashem, en su soberana omnisciencia y omnisapiencia,
puede predecir con exactitud el comportamiento individual y colectivo de una persona, familia o nación a todo lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, como hemos sido hechos a su imagen y semejanza, nuestros sociólogos y nuestros politólogos, aunque no pueden pronosticarlo todo, estudiando la ideología de una persona o de un movimiento, podrían anticipar cuál será, con la mayor probabilidad posible, el comportamiento de esa persona o de ese movimiento en virtud de la ideología que sostiene. Entonces, al estudiar las ideologías, se pueden descubrir y anticipar tendencias sociales en los grupos de personas que comparten esa ideología en común. Esto es posible porque las creencias ideológicas influyen en las actitudes y acciones de las personas en un contexto particular. Según sea la ideología de una persona, así será la manera como probablemente responderá a situaciones específicas. En otras palabras, la ideología en el subconsciente de una persona, la ideología en el subconsciente de una organización, de un movimiento, se expresará en documentos, en discursos, en lo que dice en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y cuando analizamos esas evidencias, podemos descubrir cuál es la ideología que se mueve detrás y cuál será probablemente el comportamiento que deberíamos esperar basados en esa evidencia. Las personas crean, las personas adoptan, las personas sintetizan, las personas interpretan, las personas aplican su ideología en su vida cotidiana. Y esto nos permite crear, intuir, desarrollar un panorama bastante claro de lo que debemos esperar que suceda si esa ideología es puesta en acción. No somos adivinos. No podemos predecir con certeza las cosas. Pero basados en la evidencia, fundamentados en una ideología en particular, podemos anticipar con alta probabilidad de éxito cómo será el comportamiento y los patrones de tendencias que debemos esperar de las personas que comparten una ideología en común. Entendido esto, podemos ahora identificar esta vieja pandemia ideológica que está resurgiendo y que está rodando en el mundo ahora con una fuerza mucho más sofisticada y mucho más peligrosa. Me refiero a la pandemia ideológica del antisemitismo de Hamás. La pandemia ideológica del antisemitismo de Hamás. Ahora mismo, por eso estoy compartiendo contigo esta alerta mundial. Ahora mismo estamos consternados por el conflicto militar creado por Hamás en su ataque terrorista a Israel este pasado 7 de octubre, ya casi para 4 semanas. Este ataque terrorista obedece a una ideología. No viene del aire, proviene de una ideología. Y que cuando tú la estudias y la analizas, es una ideología antisemita, antijudía, específica,
cuyos objetivos son bien claros: la destrucción del pueblo judío, la aniquilación de los judíos, la negación del pueblo judío a vivir en paz en la tierra de sus ancestros, desde los días de Yahshua ben Nun hasta nuestros propios días. Les muestro la evidencia de esa ideología en la voz de uno de los más importantes ideólogos de Hamás. Veamos juntos esta declaración. وجود إسرائيل غير منطقي. وجود إسرائيل هو اللي بخلق كل هذه الآلام والعذابات والدموع والدماء. هي إسرائيل مش إحنا ضحية الاحتلال، نقطة وآخر السطر. لذلك ما حدا يلومنا، إحنا شو اللي بنعمله في 7 أكتوبر، في 10 أكتوبر، في مليون أكتوبر. إحنا اللي بنعمل مبرر. It is justified، مبررة. Observa el vocabulario de este líder ideológico de Hamás. Israel es un país que no tiene lugar en nuestra tierra. Eso es lo que dice. En otras palabras, la tierra de Israel no le pertenece a Israel. Le pertenece a los terroristas de Hamás. Esa es la ideología de Hamás. Y esa ideología es lo que les lleva a cometer estos actos de terrorismo contra Israel y contra los judíos en cualquier parte del mundo, por cuanto ven a Israel como los ocupantes de sus tierras. Esta ideología ve al pueblo judío como el invasor de sus tierras. Esta ideología es la que ve al judío como el enemigo común de la humanidad. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que no habrá ningún tipo de posibilidad de paz con Hamás y Hezbollah, porque su ideología no concibe la paz con Israel, sino la desaparición física de Israel. Lógicamente, tú no puedes tener paz con alguien que no acepta por principio tu derecho a la existencia, sino que parte de la ideología que la única manera de tener paz en el Medio Oriente es aniquilando a todo el pueblo judío. Y que solamente cuando no haya el pueblo judío, cuando no exista el judío, habrá paz en el Medio Oriente. Por eso esto es una alerta mundial, amigos. Para Hamás, para Hezbollah, para Fatah, Israel es un agresor, un ocupador de sus tierras, un enemigo que hay que borrar del mapa. Esa es la ideología de Hamás. Y lamentablemente, esta posición, esta vieja ideología de muerte y destrucción del pueblo judío, está resurgiendo, ha resurgido ya, y se está moviendo como una pandemia por todas partes del mundo. Y eso es lo que explican las manifestaciones a favor de Hamás en tantos puntos cardinales de la tierra ahora mismo. Hace unos días, un grupo de islámicos que defienden a Hamás y Hezbollah, cuando supieron que llegaban israelíes al aeropuerto de su ciudad, se juntaron en una turba para matarlos a todos. Se los comparto para que lo vean con sus propios ojos. Creo que este video habla por sí solo. Ayer mismo en Londres, en pleno metro de Londres, varios musulmanes que apoyan a Hamás y la ideología de Hamás arremeten contra una indefensa israelita turista en el metro de Londres.
y le caen a golpes. Veamos el video. Es por eso que esta es una alerta mundial. No está pasando solo en Israel. Está pasando ahora mismo en todo el mundo. Y es por eso que hablamos de una pandemia mundial ideológica. Nuestro actual presidente, el señor Joe Biden, esta semana pasada, afirmó que el ataque de Hamás a Israel fue una pura crueldad, afirmando que nunca pensó en su vida, nunca pensó ver imágenes de esos terroristas decapitando niños a sangre fría. Creo que es importante que todo el mundo pueda entender esta ideología de Hamás y por qué Hamás está haciendo lo que está haciendo. Si no entendemos esta ideología de muerte, no entenderemos por qué ha cometido y sigue cometiendo tantos crímenes contra niños judíos, contra mujeres judías, contra jóvenes judíos indefensos en una fiesta, contra abuelitas judías durmiendo en sus casas y matar a tanta gente inocente, civiles, no militares, civiles, intencionalmente, exprofesamente, matar a tantos judíos como puedan, a sangre fría. Es importante que todo el mundo sepa de esta ideología, que es el motor que impulsa todos estos actos terroristas de Hamás. Contrario a esto, pensemos en la ideología de Ismael. Contrario a eso, hay otra ideología en el mundo totalmente diferente. Es por eso que la llamo la ideología de Ismael. Piensa en eso, la ideología de Ismael. ¿Qué es la ideología de Ismael? Ismael, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de la historia de la Biblia, tú mismo lo puedes leer en el libro de Génesis. Ismael es el hijo de Abraham, nuestro padre, con Agar, sierva de Sara. De Ismael provienen la mayoría de los árabes actuales. En otras palabras, los árabes ismaelitas tienen claro que la tierra de Israel pertenece a Israel y que jamás no representa a los árabes ni a los habitantes de Gaza. Su ideología es completamente diferente a la ideología de Hamás. La ideología de Ismael es completamente diferente a la ideología de Hamás. Veamos lo que nos dice un príncipe árabe que sostiene la ideología ismaelita. ما السعودية ما بقى شيء ما أعطتكم إياه، حتى دولة أسست لكم دولة، الملك فهد. يوم ريغان يطلب منه تمويل ثوار الكونترا قال له وحدة بوحدة أبي دولة لفلسطين، قال له أبشر. ووقع الخطاب دولة لفلسطين، وعلم الملك فهد عرفات إنه حصلنا دولة فلسطينية. هرب عرفات ما شافوه إلا بعد 10 سنين من هالكلام هذا. هرب ما يبي دولة فلسطينية. كلكم ما تبون دولة فلسطينية لأن أساسا ما لكم قضية ولا لكم دولة ولا لكم أرض. هذه أرض إسرائيل بالقرى، وأنتم شتات رومان ملفقين، مغول وتركمان وشركس وأرمن وغجر، ما لكم حق بفلسطين. فلسطين هذه دولة إسرائيلية لبني إسرائيل. وبني إسرائيل لمعلوميتكم، بني إسرائيل هذولا عيال إسحاق، وحنا يا العرب عيال إسماعيل. وإسحاق وإسماعيل أخوين، أبوهم إبراهيم عليه السلام، يعني هذولا عيال عمنا. لكن أنتم منين جيتوا؟ أنتم وش دخلكم بالموضوع؟ أنتم يا الشتات يا الغجر يا المغول يا التركمان يا الشركس يا الرومان
يا بقايا الشعوب، ايش دخلكم بالموضوع؟ ايش دخلكم بالسالفه؟ ايش دخلكم بيننا؟ هذا بني اسرائيل على ارضهم، ما لكم ارض انتم ولا لكم قضيه يا جماعه، انتم ادوختونا واشغلتونا. والاقصى لمعلوميتك ما عندكم اقصى، ما في شيء اسمه اقصى، في شيء اسمه القدس. المسجد الاقصى اللي ورد ذكره هو بالجعرانه 29 كيلو على الطائف، وكان المسجدين، المسجد الاقصى والمسجد الادنى. المسجد الاقصى حقكم بناه الشام عام 72 هجري، كيف يسرى محمد له وهو مبني عام 72 للهجره؟ يعني بعد وفاه محمد ب60 سنه. تضحكون على مين انتم؟ تضحكون على مين؟ الفلسطيني، انت ما انت عربي، ولا لك ارض ولا لك قضيه. الارض ارض اسرائيل. Observa el vocabulario de esta otra ideología. El rey Fahad les ofreció un estado y no lo aceptaron porque ustedes no quieren un estado. Está hablándole a Hamas. Se les ofreció un estado y no lo aceptaron porque ustedes no quieren un estado. Esta es la ideología de Ismael. Están convencidos que Hamas no quiere un estado. Y afirma otra cosa también. Afirma que los llamados palestinos en realidad no quieren un estado palestino porque han rechazado constantemente esa oferta. Han rechazado constantemente esa oferta. Y en la ideología ismaelita expresada en este video que acabamos de ver, los palestinos no son árabes. Eso es lo que él dice, sino una mezcla de etnias entre armenios, turcos, gitanos, etc., que han estado como nómadas en esa región. Según la ideología ismaelita representada en este video que acabo de compartirles, los llamados palestinos no tienen derecho alguno a la tierra de Israel. Más aún, según esta ideología ismaelita, la tierra de Israel solamente pertenece a los judíos y a nadie más. Y afirma que eso es lo que dice el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, su Biblia, diríamos, para que todos entiendan. No lo estoy diciendo yo. Estoy repitiéndote lo que afirma la ideología ismaelita expresada en los labios de este hijo moderno de Ismael. Según la ideología ismaelita, el pueblo de Israel somos los descendientes de Isaac y los árabes son los hijos de Ismael. Ambos fueron hermanos de un mismo padre. Tenemos un mismo padre, Abraham Avinu. Y esto es exactamente lo que afirma la Biblia hebrea. Por tanto, establece la ideología ismaelita, los hijos de Israel tienen su tierra, como los hijos de Ismael las suyas. Pero, dice él, ni Hamas ni los llamados palestinos tienen parte en todo esto, según esta ideología. O sea, piensa y reflexiona sobre la ideología de Ismael. Aún hay más, muchísimo más. Según la ideología de Ismael, la mezquita Al-Aqsa, mencionada en el Sagrado Corán musulmán, está localizada a 29 kilómetros de la ciudad de Talif. Nada que ver con la mezquita que aparece en la explanada del templo en Jerusalén y que sale prácticamente en todas las fotos que se toman hoy día del Jerusalén moderno. Le voy a explicar esto para que todos entendamos lo que está en la mesa. Lo que él está diciendo y que tiene total evidencia histórica es que la mezquita Al-Aqsa, mencionada en el Corán, no está habitada, no está asentada, no está ubicada en Jerusalén, sino en la península arábiga, dentro de lo que hoy es la nación de Arabia Saudita.
Voy a repetir esto para que procuremos entender. Nos está diciendo que la mezquita Al-Aqsa, mencionada en el Corán, no está ubicada en Jerusalén, sino en Arabia Saudita. ¿De dónde viene entonces la confusión? La confusión viene porque en los escritos sagrados islámicos se habla de dos mezquitas importantes. Según Surah 17:1, Mahoma fue llevado de un viaje secreto y nocturno desde la Meca hasta la mezquita Al-Aqsa, conocida como la mezquita lejana. Esa mezquita Al-Aqsa o mezquita lejana no es la que nosotros vemos hoy día en Jerusalén, porque la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén fue construida en el año 691 por el califa el-Malik, 60 años después de la muerte de Mahoma. 60 años después de la muerte de Mahoma. Es imposible entonces que Mahoma haya visitado una mezquita que no existía para el tiempo de su vida y de su muerte. Fija entonces esto en tu mente. La mezquita Al-Aqsa en Jerusalén actual, aunque tenga el mismo nombre, no es a la que llegó Mahoma, según el Corán. Nunca pudo ser. ¿Por qué? Porque la lógica de la ideología de Ismael así lo afirma y así se puede corroborar históricamente. Según la ideología de Ismael, la mezquita llamada Al-Aqsa, que se observa hoy día en la otrora emplanada del antiguo templo de Jerusalén, al otro lado del Domo de la Roca, fue construida mucho tiempo después de la muerte de Mahoma. Es lógico entonces, porque si Mahoma muere en el 621, fecha que se asume fue el año de su muerte, y esta mezquita que está en Jerusalén fue construida en el 682, imposible entonces que Al-Aqsa actual en Jerusalén sea la mezquita mencionada en el Corán. Hay 60 años de diferencia. Por lo tanto, la ideología de Hamas y de Hezbollah, que la actual mezquita de Jerusalén llamada Al-Aqsa fue la que visitó Mahoma en el 621 y desde donde subió al cielo en un caballo alado según la tradición musulmana, es una total contradicción. Imposible de sostener históricamente y no te puedes dejar engañar por la propaganda de la ideología de Hamas. Es por ello que, según la ideología de Ismael, es imposible, como afirma Hamas y los llamados palestinos, que Mahoma haya visitado este lugar, toda vez que Mahoma murió 60 años antes de la construcción de esa mezquita. En resumen, la ideología de Ismael afirma que los llamados actualmente palestinos no son árabes, sino una mezcla etnia de inmigrantes nómadas de otros lugares como gitanos, armenios, kurdos, etc. Y esos grupos se mezclaron, se asentaron en esa zona, no para construir un Estado, sino por razones puramente comerciales en el mundo de la ganadería de entonces. Eso tiene toda la lógica del mundo. Piensen en, si el Estado de Israel surge, modernamente hablando, en 1948, y los palestinos estuvieron ocupando esas tierras desde siglos atrás, como ellos afirman, ¿por qué no establecieron su Estado palestino desde entonces? No lo pongamos tan lejos. Piensa en Jordania.
Jordania ocupó todo lo que hoy es Cisjordania, incluyendo la parte este de la actual Jerusalén, por 19 años. Desde 1948 hasta 1967, Jordania tenía el control de todas esas tierras de Cisjordania, incluyendo la parte este de la ciudad santa de Jerusalén. ¿Por qué no se construyó un Estado palestino en esos 19 años de ocupación jordana en la antigua provincia bíblica de Judea? Piensa en eso. Jordania tuvo el control de Judea, conocida hoy día como Cisjordania, desde 1948 hasta 1967. Durante la Guerra Árabe-Israelí de 1948, también conocida como la Guerra de Independencia de Israel, Jordania ocupó toda la parte oriental de Jerusalén. Jordania ocupó toda la Cisjordania, incluyendo la ciudad vieja este de Jerusalén. Jordania estableció un control efectivo durante toda esa región en conflicto por 19 años. Piensa en eso. Por casi 19 años, Jordania tuvo el gobierno de toda la provincia de Judea, lo que hoy se conoce como Cisjordania. Durante todo ese tiempo, ni un solo palestino propuso a Jordania o luchó contra Jordania para que les diera esas tierras por considerarlas suyas y construir ahí un Estado palestino. Llega la Guerra de los 6 Días en 1967. Israel conquista la antigua provincia bíblica de Judea, redime a Jerusalén Este y otros territorios, poniendo fin al control jordano de toda esa región. Bastó que Israel hubiese desalojado a los jordanos y tomado de vuelta la provincia bíblica de Judea, llamada por muchos hoy día Cisjordania, para que la ideología de Hamás echara a andar toda esta maquinaria de desinformación, haciendo de la Judea bíblica objeto de conflicto, objeto de tensiones internacionales, objeto de pandemia mundial. Piensa en eso. Mientras Jordania tuvo control de esa provincia de Judea por 19 años, no hubo una sola voz de protesta de los palestinos contra Jordania. Bastó que Israel conquistara su propia tierra de Judea. La ideología de Hamás y Hezbollah, que encapsula la ideología de la Organización de Liberación de Palestina, se activa y haciendo uso de esa maquinaria de propaganda de esta ideología, causa que esa región se convierta en los puntos de conflicto militar más peligrosos del mundo. Por esto, esta locución mía hoy es una alerta mundial. Es una alerta mundial. Y la desinformación es tan grande, que si tú le dices a la gente hoy, oiga, se trata de Judea, la otra provincia bíblica de Judea, dicen que no, que eso no es Judea, que eso es Cisjordania. Lo que la gente no sabe es que el nombre de Cisjordania no tiene nada que ver con la Biblia ni con la historia antigua. El nombre Cisjordania se originó después de la Primera Guerra Mundial. Nada que ver con los días bíblicos. Eso es de ayer, de la Primera Guerra Mundial, de la caída del Imperio Otomano. En otras palabras, Cisjordania es un nombre de la modernidad. Nada que ver con la historia antigua. Cisjordania es simplemente la antigua tierra bíblica de Judea. Y para que estemos debidamente educados y bien informados y podamos así entender lo que realmente está pasando detrás en este conflicto militar Hamás e Israel, te comparto la siguiente información.
En el año 135, después del nacimiento de Yeshua, luego de la segunda revuelta judía contra Roma, los romanos volvieron a ganar la guerra, como lo habían hecho 65 años atrás con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después del nacimiento de Yeshua. A partir del año 135, Adriano, el emperador romano de entonces, en un movimiento político queriendo borrar a Israel del mapa y que los judíos nunca más pudiéramos reclamar esa tierra como suya, le cambió el nombre a Israel por Palestina. Y desde entonces, por más de 1800 años, la tierra de Israel se ha venido conociendo como Palestina, no porque exista tal cosa como una tierra llamada Palestina, sino porque Roma le cambió el nombre para ocultar a Israel, para borrar a Israel del mapa y para que nunca más pudiera existir el Estado de Israel en el mundo. ¿Qué pasa cuando tú repites una cosa cientos de veces, miles de veces, millones de veces? La gente se lo cree. Es por eso que posiblemente tú que me escuchas pienses que toda una vida existió una tierra llamada Palestina, un pueblo llamado palestino o un estado llamado palestino. La desinformación es tan grande. La desinformación es tan grande que incluso hay cristianos que cantan una canción que dice: tierra bendita y divina es la de Palestina donde nació Jesús. Esa canción se ha escuchado en muchas iglesias cristianas, se sigue escuchando hoy día. Tierra bendita y divina es la de Palestina donde Jesús nació. Eso está lleno de errores teológicos e históricos por todos lados. En primer lugar, no existe tal cosa como tierra de la Palestina, es la tierra de Israel. En segundo lugar, la tierra de Palestina, que es la tierra de Israel, no es divina. Solo divino es Hashem. Y tercero, Jesús, Yeshua, no nació en Palestina. Nació en Judea, en la ciudad de David, al lado de Jerusalén. Y es por eso que esta alerta mundial es tan importante. Nunca ha existido una tierra llamada Palestina. Nunca ha existido un pueblo o etnia llamado palestino. Y nunca ha existido en toda la historia del mundo un estado llamado Estado palestino. Bien, aclarado esto, ¿qué pasó? Cayó finalmente el Imperio Romano. Desapareció de la tierra el Imperio Romano. El Imperio Romano en Occidente desaparece en el año 476 después de Yeshua, mientras que el Imperio Bizantino, la parte oriental del Imperio Romano, cae el 29 de mayo de 1453, siglo XV. Constantinopla, que había sido la capital del Imperio Bizantino durante más de 1000 años, cayó ante las fuerzas otomanas después de un largo asedio impuesto por el famoso sultán Mehmed II, también conocido como el Conquistador. Y termina así el Imperio Romano en su lado bizantino y surge un nuevo imperio en esta región del Medio Oriente, el Imperio Otomano. Los otomanos cambian el nombre a Constantinopla por Estambul y se convierte en la nueva capital del Imperio Otomano. Esto es un dato que no puedes perderte, no te lo puedes perder si quieres entender lo que realmente está pasando en este conflicto iniciado por Hamás contra Israel. Tenemos ahora un Estambul que es Constantinopla para borrar todo vestigio del Imperio Romano en la historia. ¿Qué más tenemos? Tenemos ahora Palestina para borrar todo vestigio de Israel en la historia. ¿Qué más tenemos? Tenemos ahora Cisjordania para eliminar todo vestigio de la provincia bíblica de Judea y a su vez borrar todo vestigio del judío como autóctono indígena de la tierra de Judea. Mis amigos, esta es la ideología
que está detrás de Hamás, invadiendo nuestras fronteras, decapitando a nuestros niños, mutilando las manos de nuestras niñas, violándolas, matando a nuestros jóvenes indefensos en una fiesta, en un desierto, asesinando a sangre fría a nuestros ancianos en sus casas, tomando bebés como rehenes, niños como rehenes, jóvenes y mujeres como rehenes, para luego usarlos como arma política para continuar con sus planes de muerte y destrucción del pueblo judío. Si tú no entiendes esto, no comprenderás lo que realmente está pasando ahora mismo en la tierra de Israel. ¿Qué tenemos entonces? Que una nueva pandemia ha resurgido en el mundo y está resurgiendo de esta pandemia ideológica lo que se está dando realmente detrás de este conflicto Hamás-Israel. Esta pandemia que está resurgiendo en el mundo es lo que realmente explica el ataque traicionero de Hamás a la población judía del sur de Israel en estos días. Esta es la verdad que muchos no quieren que se sepa y que hoy pongo en tus manos. Aprende esto, estudia esto, aprecia esto, lucha por esto. El conflicto actual, como los pasados y los porvenir, solo será eliminado. Solo será eliminado cuando se elimine esta ideología, cuando se elimine esta pandemia ideológica que está rodando por el mundo. Y esta lucha por la eliminación de esta pandemia, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Estamos librando una lucha ideológica aquí. Estamos librando una lucha ideológica. Rabino Shaul lo dijo, no es contra sangre y carne, es con lo que está detrás. ¿Qué es lo que está detrás de Hamás? Esta pandemia ideológica. Por lo tanto, la lucha por la eliminación de esta fuerza, de esta ideología, de esta pandemia ideológica, no solo es responsabilidad del ejército de Israel, no solo es responsabilidad del Estado de Israel, es la responsabilidad de todos los hombres de buena voluntad en todo el mundo civilizado. Estudia bien esta clase, rúmiala, compártela entre tus amigos. Hagamos de esto un movimiento de información mundial y trabaja siempre por la paz, por el amor, por la justicia, porque solo así ayudaremos a eliminar esta vieja pandemia ideológica que ha resurgido con fuerza y que está colocando a todo el mundo al borde de su propia destrucción, lo aleno. No pienses que nada puedes hacer. No es así. Mucho puedes hacer. Solamente pasando el enlace de esta alerta mundial a 10 de tus amigos y conocidos, ya estás ayudando a destruir esta ideología del infierno. Y si no eres miembro de este canal, te animo para que hoy mismo te hagas miembro. Porque hay muchas cosas exclusivas y privadas que no puedo decir a todos, pero que las voy a compartir contigo, los miembros de este canal, que asumen responsabilidad especial conmigo y por supuesto yo también con ustedes. Por favor, estudia esta clase varias veces. Grábala en tu corazón, compártela con otros. Juntos podemos hacer lo que separados es imposible. Feliz el hombre que entienda esto. Feliz la mujer que entienda esto. Y paz sea sobre todos los hombres de buena voluntad en todo el mundo. Amén, ve amén. Shalom.